Buenos días, somos José Ignacio Ramírez Manén y José Luis Ferrer Perelló y vamos a exponer este módulo sobre uña encarnada. Los objetivos de este módulo van a ser realizar el tratamiento adecuado de la uña encarnada por parte de enfermería y educar al paciente en cómo prevenir la uña encarnada. Para ello vamos a exponer la definición, generalidades y clasificación de uña encarnada, anamnesis, valoración, diagnóstico, plan de actuación, intervención y, por fin, una serie de recomendaciones. La uña encarnada es la consecuencia de la penetración del borde de la uña en el epitelio circundante, produciendo dolor, enrojecimiento, inflamación y formación de un tejido de granulación. También se le denomina onicocriptosis o uñero. Este proceso afecta de forma casi invariable al primer dedo del pie y es consecuencia del uso de zapatos inadecuados o bien de un corte improcedente de la uña. El problema es que el paciente no suele acudir hasta que el proceso se encuentra ya muy avanzado. En la clasificación de la uña encarnada podemos definir dos tipos: la lateral, que es la más frecuente, y la anterior, que aparece cuando la uña se encarna hacia adelante. En la anamnesis vamos a tener que realizar una serie de preguntas sobre los antecedentes familiares y personales, la edad, el embarazo, enfermedades crónicas, cirugía previa, ingesta de fármacos, etc. Y valorar cuáles son las características de la uña encarnada, factores desencadenantes, tipo de calzado, el corte de las uñas incorrecto, deformidades de los dedos de los pies o bien de las uñas y enfermedades de las uñas. Entre los signos y síntomas acompañantes hemos de valorar el dolor en el dedo, la supuración y el granuloma. Para valorar la uña encarnada hemos de ver cómo está el estado general del paciente, el control de la temperatura para ver si el proceso sigue localizado o se ha hecho ya extensivo al resto del organismo, y las características de la lesión, como puede ser la localización, la extensión y los signos físicos que nos presenta, tales como el edema, el eritema, el calor local, dolor, secreción, el aspecto de la uña y los tejidos circundantes y si hay afectación o no de las articulaciones del dedo afecto. Para clasificar o para catalogar la uña encarnada en el SIAP, el diagnóstico se puede realizar mediante el CIEN 9 con el código 703 de uña encarnada o bien con el NANDA con el código 00046 como deterioro de la integridad cutánea. En el diagnóstico diferencial es muy importante establecerlo con la onicomicosis, que afecta frecuentemente a las uñas de los pies, la paroniquia, como un acceso local, los traumatismos, en los que es sencillo realizar este diagnóstico diferencial mediante los antecedentes y el hematoma subungueal, que es frecuentemente visible, la exostosis ungueal, que solamente es visible en la radiografía, el tumor del globus de la superficie subungueal o periungueal, que no se asocia a deformidad de la placa ungueal y además es muy sensible, el carcinoma epidermoide, que debe diferenciarse de lo que es el granuloma reactivo, y las osteomielitis en casos de uña encarnada de larga evolución. En cuanto al plan de actuación, vamos a necesitar una actuación conjunta con el médico en caso de que exista una afectación del estado general, de que el paciente sea portador de una prótesis cardíaca o valvulopatía, de que exista celulitis, necrosis u otros signos de infección, de que haya afectación neurológica, muscular o bien articular de la zona afectada. Las intervenciones van a depender de la fase en que se encuentre la uña encarnada. En su evolución, la uña encarnada pasa por 3 fases y según la fase en que nos encontremos, esta actuación va a ser más o menos agresiva.
En la primera fase nos encontramos con eritema y tumefacción del pliegue ungueal lateral y por tanto es suficiente con aconsejar medidas higiénicas y educar al paciente sobre el corte y los cuidados de la uña. En una segunda fase existe ya infección, edema y supuración. Va a ser necesario realizar un drenaje y establecer antibioterapia por vía general. Posteriormente, estableceremos controles para reparación de la uña y redireccionar la misma. En una tercera fase, el tejido de granulación y la hipertrofia del pliegue ungueal lateral ya son evidentes y la única solución es recurrir a la técnica quirúrgica. En cuanto a las intervenciones, en la primera fase es importante no recortar la punta en la zona de enclavamiento y después podemos recurrir a una serie de tratamientos que pueden disminuir el enclavamiento de la uña y facilitar su redireccionamiento. Entre ellos tenemos el packing, en que tras haber introducido el pie en agua caliente unos 15 minutos para reblandecer la uña, introducimos una hebra de algodón o hilo dental empapado en un antiséptico, povidona iodada o clorhexidina, debajo de la uña con el fin de ir levantándola de forma progresiva del lecho ungueal. Otra de las posibilidades es el taping, en el que se adhiere una tira de esparadrapo en la zona afectada, realizando tracción hacia el extremo contralateral. En las farmacias existe también la posibilidad de comprar unos sistemas de plástico más o menos rígidos que disponen de una tira que tracciona de ambos lados de la uña para facilitar el desenclavamiento, tal y como podemos ver en las imágenes de la diapositiva. En una segunda fase, si existen signos de infección, vamos a tener que enfriar previamente el proceso mediante baños de agua tibia durante 15 minutos, de 4 a 6 veces al día y aplicar antisépticos tópicos. Será necesario aplicar antibioterapia oral, para lo cual solicitaremos valoración por el médico para lo que es la primera prescripción de antibiótico. Una vez hecha esta primera prescripción y durante el control de la evolución, será enfermería quien decidirá cuándo finaliza el tratamiento antibiótico o si es necesario prorrogarlo, según los criterios clínicos y farmacológicos. También se puede realizar una incisión para facilitar el drenaje. ¿Qué no debemos hacer? Es muy importante no cortar las uñas de forma excesivamente corta o con los bordes redondeados y no hurgar o desgarrar las esquinas de las uñas. Como recomendaciones, vamos a mantener una higiene adecuada de los pies lavándolos con agua y jabón y secándolos adecuadamente. Vamos a mantener los pies secos, utilizar calcetines de hilo o algodón y cambiarlos diariamente o bien si están húmedos. Se deben cortar las uñas de los pies en forma cuadrada, rectas, de forma paralela a los laterales y evitar cualquier tipo de calzado de punta estrecha o tacón excesivo, que tenga más de 3 centímetros de altura, al igual que cualquier tipo de calzado que ejerza presión sobre la zona. Se debe contactar con el profesional de referencia de forma inmediata si la uña encarnada recidiva y recordar que las personas con diabetes deben hacer revisiones rutinarias de los pies. Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda y pregunta. Muchas gracias.